Como soldado del ejército de Cristo, pido al Señor que la gracia, la paz de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros. Como saludaba el apóstol Pablo, siempre pidiendo paz y que la gracia de Dios esté en nuestros corazones. Reconocemos que nuestro Dios es todopoderoso, reconocemos su majestad y su potestad sobre nosotros. Por eso para Él es la alabanza, para Él es la gloria, de Él es el imperio. Y por eso nosotros obedecemos su mandato, predicamos la palabra de Dios, exaltamos su santo y poderoso nombre. Hoy vamos a una porción bien importante de la Biblia que está en el libro de Efesios. Y el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos enseña unos fundamentos tremendos para nuestra vida cristiana. Y tocaremos hoy los versículos del 10 al 18. Es una porción bíblica que muchos cristianos la conocen, es una porción bíblica que muchos no cristianos la conocen también, la han escuchado. Pero hoy el Señor quiere enseñarnos algo especial en esta porción bíblica. El libro de los Efesios, en su contexto, nos muestra al apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Éfeso, eran gentiles. El versículo 13 del capítulo 1 nos los muestra, dice claramente: en él también vosotros, está hablando Pablo, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que este versículo nos muestra la iglesia que estaba naciendo en Éfeso, y era una iglesia sana. ¿Cómo lo entiendo yo? Porque el versículo 15 dice: por esta causa también yo, hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estos versículos nos muestran que la iglesia en Éfeso era una iglesia sana, dispuesta a ser utilizada por nuestro Señor. Espero que hoy todos tengamos esa disposición de corazón, no solamente por desearlo, sino porque vamos a necesitar y hemos necesitado, estamos necesitando y necesitaremos tener esa disposición en nuestro corazón. En el contexto, Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso, les habla del poder de Dios, de la salvación por gracia, del significado de lo que sucedió en la cruz del Calvario, el evangelio predicado a los gentiles, les habla del Espíritu Santo, de la nueva vida en Cristo, del comportamiento diario como cristianos que nosotros tenemos que practicar. Ese es el contexto del capítulo 6. Y en el capítulo 6, versículo 10, esa era la porción bíblica que le decía que por muchos conocida. Vamos a escudriñarla y vamos a sacar unas verdades que el Señor quiere hoy recordarte si tú lo sabías, o informártela si no conocías de ella. El capítulo 6 del libro de Éfeso, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y claramente les deja claro que nuestra fortaleza viene del Señor, que el poder es de Él, que la fuerza es de Él, no es de ningún hombre, no es de ningún ministerio, no es de ninguna congregación, viene de Él. Él utiliza a los hombres, Él utiliza los templos, Él utiliza las congregaciones para su alabanza, para su gloria. Pero tenemos que tener claro, y la iglesia hoy, tú y yo debemos tener claro, que el poder, la fortaleza, la fuerza viene de Él. En el versículo 11 dice la palabra de Dios: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos enseña claramente, y esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo. Dice que en el versículo 11 nos enseña que hay acechanzas del diablo. O sea, existen las acechanzas y existe el diablo si tú no creías. Nos enseña que hay acechanzas del diablo en contra de los cristianos. Enfatiza de la realidad de la vida, la existencia de Satanás, y que no solo existe, sino que acecha para hacer caer al pueblo de Dios. Lo dice Pablo.
claramente en el versículo 11. Espero que tú tengas la Biblia en la mano y que paralelo a este mensaje, tú mires los versículos en tu Biblia también, que no te distraigas con nada ni con nadie. Saca un tiempo especial para escuchar el mensaje si así lo has dispuesto en tu corazón. Y con Biblia en mano, y si quieres con una libreta y un plumero, apunta todo para que escudriñes la palabra de Dios. Recuerda lo que la Biblia dice, que el conocimiento de la verdad es el que nos hace libre. Entonces el versículo 11 nos enseña claramente que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces nos enfatiza de la asistencia de Satanás. Pero en ese mismo versículo, el versículo 11, nos dice cómo podemos estar firmes en contra del diablo y de sus acechanzas. Es bien interesante y bien importante este mensaje que el Señor mostró. Nos muestra la forma de hacerlo. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que la única forma bíblica de estar firme contra las acechanzas y los ataques de Satanás es vistiendo la armadura que Dios nos da. Vamos paso a paso y vamos profundizando hasta llegar a un punto que el Señor quiere enfatizar el día de hoy. Bendito el nombre del Señor Jesús. La iglesia moderna ha entendido parte de esta enseñanza clave para nuestra vida cristiana. Y quiero repetirlo, la iglesia moderna ha entendido parte de la enseñanza que estamos viendo hoy. El versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremendo, nos muestra, y la iglesia debe saberlo, y espero que tú lo sepas, o lo recuerdes, o te concientices de eso hoy, que nuestra lucha es espiritual, que todo, aún lo que hemos vivido en este 2020, tiene un trasfondo espiritual claramente. Principalmente lo que hemos vivido en este año 2020, tiene un trasfondo espiritual y es una batalla espiritual. Tremendo. O sea, como consecuencia de que nuestra lucha es espiritual, y espero hacerme entender, es que Pablo nos dice que la única forma de estar firmes es vistiendo la armadura que Dios nos da. Es la única forma. Y la iglesia moderna, o la iglesia en general, lo ha entendido en parte. Lo ha entendido en parte. Del versículo 13 al versículo 18, el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos describe esa armadura que tú y yo debemos portar, independientemente de lo que se sienta tan pesado en algunos momentos, o lo que independientemente pueda sentirse para algunos incómodos. Esa armadura, la Biblia dice que debemos portarla, sin importar qué tan pesado en momentos puede sentirse. Es tremendo. Y dice el versículo 13: por tanto, tomad toda, ojo con esa palabrita, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. O sea, va a haber un día malo. Es más, estamos viviendo un año malo, el inicio de un proceso de Dios con la humanidad. Tremendo. Antesala de su segunda venida, siempre lo predicaré. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, el Señor en otras palabras nos dice que sin mi armadura no vas a permanecer, no vas a quedar firme, vas a quedar derrotado. Eso es lo que nos dice claramente la palabra de Dios. Tremendo. Dice estar firme. Vamos a leer del versículo 13 al 18. El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Habla de verdad, habla de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Habla de predicar las buenas noticias. Sobre todo, dice el versículo 16, tomad el escudo de la fe. Habla de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Recuerden las acechanzas de Satanás. Él tratará de dañarte. Así que si no la tenías o si no lo entendías, la armadura de Dios es pieza clave en nuestro caminar como cristiano. Dice: y tomad el yelmo
de la salvación, habla de salvación. Y la espada del Espíritu, habla del Espíritu Santo, habla de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, dice la misma Biblia. Orando, habla de la oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que nos narra acerca de la armadura que Dios nos da. Y resalta en esa armadura la verdad, la justicia, la predicación del evangelio, la fe, la salvación. Todo eso hace parte, la oración hace parte de nuestra armadura. Pero hay un punto que nuestro Señor, Jehová Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, quiere resaltar hoy, quiere hacernos ver hoy. Quiero decirle que el Espíritu Santo ilustró al apóstol Pablo, dicen los estudiosos de la palabra, basándose en la armadura del ejército romano, que en ese momento todos los conocían detalladamente. Pero hoy el Señor nos hace entender algo, que en una batalla, porque estamos en una batalla, y si no lo has entendido, debes entenderlo. Estamos en una batalla no física, sino espiritual. Aunque todos los países del planeta Tierra estén en paz físicamente, va a continuar habiendo una batalla espiritual. Entonces el Señor nos hace entender que en una batalla, cada soldado, yo soy soldado de Cristo, tú eres soldado de Cristo, y si tú no conoces a Dios y lo recibes en tu corazón, te conviertes en un soldado de Cristo. Cada soldado, cada oficial del ejército de Cristo no solamente debe entender la enseñanza de la armadura de Dios, sino que debe portar, colocarse su propia armadura que Dios les da. El punto hoy es que permaneceremos firmes. El punto ahí, en ese punto, es que permaneceremos firmes en esta lucha si tratamos de pelearla. Quiero repetir, el punto hoy, y es lo que el Señor quiere enfatizar, es que no permaneceremos firmes en esta batalla si tratamos de pelearla cubriéndonos o confiando o detrás de la armadura que lleva otro soldado u otro oficial del ejército. Y quiero ser claro, quiero repetírtelo. La Biblia es clara, dice que cada soldado debe portar su propia armadura y que no podemos salir a la batalla porque hemos visto que hay una batalla y es espiritual, pensando cubrirnos o protegernos o detrás de la armadura de otra persona o de otro soldado, de otro pastor, de otro apóstol, de otro ministro, de otro maestro. No. Si tú eres soldado de Cristo, debes portar tu propia armadura. En un momento de la batalla, y nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones, en películas, en series, en muchas cosas. En un momento de la batalla, cada soldado tiene que pelear su propia batalla, tiene que utilizar la espada exactamente en el mundo espiritual. Tiene que levantar el escudo exactamente en el mundo espiritual, independientemente del que esté a su lado o el que esté al otro lado, haya caído o aún permanezca en pie. Cada soldado debe pelear su propia batalla y eso es lo que el Señor quiere enfatizar hoy. No pensemos que podamos ganar esta batalla, ganar en nuestra lucha diaria, esta lucha espiritual contra las acechanzas del diablo, confiando en la armadura de otro para que nos proteja. Todos los soldados portaban su propia armadura en el ejército romano, imagínate eso. Ninguno salía a la batalla sin armadura, ninguno. Y tratando de protegerse de la armadura de los otros, no. Y eso exactamente lo debemos practicar en el ejército de Cristo. Desafortunadamente hoy, mes de noviembre del 2020, muchos están dentro del ejército de Cristo, pero están detrás de la armadura de otros. Y ellos, como iglesia de Cristo, no se han colocado y ajustado la armadura que Dios quiere darle. Y hay algo interesante en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, cuando Goliat insultaba y humillaba al ejército de Dios, al ejército de Israel. David salió a enfrentar a Goliat y Saúl trató de vestir a David con la armadura de él, con el casco de él, con la espada de él, con la lanza de él. Pero hay una enseñanza tremenda. David dijo, no, yo no puedo salir así. Yo no he practicado, no desechó ni despreció la armadura de Saúl, sino que dijo, yo no he practicado con eso.
Y simplemente salió con 5 piedras, una honda, un zurrón y un cayado. Esa fue la armadura que el Señor le dio a David en ese momento. Y debemos aprender mucho de eso. Debes portar, tú y yo, y utilizar la armadura que Dios te da en un momento dado. Quizás se vea diferente, y tienes que tener esto bien atento, tienes que tener esto bien en cuenta. Quizás se vea diferente en la forma, en el estilo, pero sin los principios básicos escritos en Efesios, lo que hemos leído del versículo 13 al 18, la fe, la verdad, la justicia, la predicación del evangelio, la oración, el Espíritu Santo, si esos principios están en nuestra armadura, aunque quizás se vean diferentes a las de otros soldados, es la armadura de Dios, y con ellas colocadas y practicándolas y utilizándolas, estaremos firmes en el día malo. Efesios 6, versículos del 13 al 18, dice que permanecer en tu armadura, pelearás la batalla y terminarás venciendo para la gloria de Dios. Y quiero repetirte esta idea: los soldados tenían diferentes funciones y quizás portaban armaduras un poco diferentes a la vista del hombre, pero iguales a la vista de Dios. Quiero enfatizarte eso: debemos portar la armadura. El versículo 11 del capítulo 6 de Efesios nos recuerda claramente: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos enfatiza porque no tenemos lucha contra carne y sangre, y estamos hablando de lo que Pablo escribió después de la muerte y resurrección de Cristo. Ya Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre, y Pablo le enfatizaba a la iglesia de Éfeso que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales. Y quizás eso es lo que la iglesia hoy no ha logrado entender en su totalidad. Pero el Señor quiere recordarnos hoy: utiliza la armadura que Él te dé para pelear la buena batalla. No pienses que todas las armaduras deben ser exactamente iguales. No, los principios, las bases de esa armadura sí, pero la forma y quizás el estilo puede ser diferente siempre y cuando sea Dios quien te la haya dado. No esperemos que la armadura de otro soldado nos proteja. Somos uno con Dios. Me gustó esa expresión que alguien me dijo: somos uno con Dios. Y de esa forma peleemos nuestras propias batallas. En un momento dado, en el fragor de la batalla, cada soldado debe hacer lo que debe hacer. Debe protegerse como debe protegerse. Debe atacar como debe atacar. Debe ayudar a otros como debe ayudarlos. Debe proteger a otros como debe ayudarlos. Pero en la batalla en sí, cada soldado, aunque pertenezca a un ejército, y hablando espiritualmente, aunque pertenezcamos al ejército de Cristo, cada uno de nosotros, independientemente, individualmente, debe cargar su propia armadura y debe pelear de la forma como el Señor le dice que lo haga. Así que peleemos nuestras propias batallas haciendo parte del gran ejército de Cristo. Yo quiero, para terminar, decirte lo siguiente o recordarte lo siguiente. Estamos en una batalla. Este año 2020 nos ha despertado a la iglesia dormida en muchas cosas que no son muchas veces ni bíblicas, pero nos ha despertado a entender que las profecías se están cumpliendo y que cada día que pasa en este 2020 las profecías se siguen cumpliendo y se acerca la segunda venida del Señor. O sea, que la batalla se arreciará. ¿Tienes tú la armadura que Dios nos da colocada correctamente? No importa que se vea un poco diferente a la armadura de tu hermano. Dios lo utiliza, nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Lo utiliza Él de una forma y te utiliza a ti de otra forma. En el ejército romano había variaciones en la armadura, según los que iban a caballo, los que iban en infantería, los que debían ir adelante o atrás. Había algunas variaciones, pero todos pertenecían al mismo ejército y todos, absolutamente todos, estaban conscientes que aunque peleaban como un ejército, igual que la iglesia de hoy, cada uno tenía que protegerse individualmente y hacer parte de ese ejército.
Yo quiero solamente recordarte hoy porque el Señor me dijo de alguna forma que te recordara. Y quiero enfatizar en esa expresión que me dijo alguien: somos uno con Dios. Y en el momento más fuerte de la batalla, muchas veces solamente vas a estar tú y tu Dios. Solamente vas a estar tú y Dios. Solamente vas a estar tú y el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Solamente vas a estar tú y la revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Quiero recordarte que la Iglesia Cristiana Montetabor te bendice, te saluda y pedirte que te suscribas a nuestro canal, a nuestros mensajes, a nuestros videos, multiplícalos. Síguenos por Facebook, por Instagram, por YouTube y permite que esta palabra, soldado de Cristo, llegue a muchos. Quizás sea la forma que Dios nos está dando en este 2020 para pelear la buena batalla de la fe, para mantener ese escudo de la fe arriba, para mantener ese yelmo de la salvación colocado, para mantener la verdad en nuestros lomos, la justicia como nuestra coraza, para estar orando en todo tiempo por los otros, para tomar la espada del Espíritu como arma de guerra. Así que yo te digo hoy, pueblo de Dios, recuerda, toma tu propia armadura y deja ya de cubrirte con la armadura de otros. No permanecerás firmes si estás haciendo eso. Toma tu propia armadura y dile al Señor: aquí estoy, Señor, utilízame, heme aquí, como dijo el profeta, envíame a mí. Dios te guarde, Dios te bendiga. Bendiciones.